el shock más brutal de toda su vida. Tuvo que estar hospitalizado una semana y, según me han contado 3 de los 4 pilotos de la base aérea de Los Llanos, que son compañeros suyos, todos le creían, pero según me han contado 3 de ellos, el avión, la carlinga del avión, había sido quemada. Bien, lo más interesante no es solo que nadie dude de lo que decía este piloto, lo más interesante es que este piloto me comentaba el capitán Cámara. Capitán Cámara era el piloto militar que persiguió al OVNI de Manises. Me comentaba, después de una intervención televisiva que tuvimos hace un par de años, es uno de las más altas figuras del estamento militar, pero de las más altas en este momento. Es decir, es un militar del máximo prestigio. Bien, les decía entonces que la actividad OVNI, a la luz de toda esta experiencia, no tengo ninguna duda de que nunca anteriormente ha tenido una amplitud, una continuidad, una amplitud mundial y una continuidad tan intensa como en el año pasado, que una continuidad que fue acompañada paralelamente por multitud de declaraciones en el verano y después del verano que no conocían precedentes. Declaraciones antes del verano, ¿de quién? De astronautas que habían visto ovnis, como Edgar Mitchell. Luego le vamos a ver que Edgar Mitchell, yo me entrevisté con él en Barcelona en el año 76 y cuando le pregunté por los ovnis que habían visto los astronautas se puso de fiebre rojo, muy furioso, y dio por concluida la entrevista. Tuvo que esperar a jubilarse, a ser ya muy mayor, para decir, no solo él y otros 3 de los astronautas que junto a él han pisado la Luna, y no olvidemos que él era el único señor que tenía 2 carreras y un doctorado en ciencias cuando pisó la Luna, tuvo que esperar para decir que no solo existen los ovnis, sino que son extraterrestres y que el gobierno tiene ovnis capturados. Y pidió que se revelara la verdad sobre lo ocurrido en Roswell. Cualquiera puede pensar, Edgar Mitchell leyó uno de los muchos libros sobre Roswell. No, Edgar Mitchell era hijo de un militar destinado en Roswell. Pasó su juventud en Roswell. Entonces sabía perfectamente lo que allí ocurrió, porque tuvo, como él ha revelado, oportunidad de hablar con muchísimos de los testigos de primera fila. Pero ese es un tema, como otros muchos, que se ha pervertido, que se ha ocultado, que se ha confundido, que han creado allí un pequeño Disneyland para que nadie crea nada. Entonces, les decía que lo más interesante fueron esas declaraciones de presidentes en activo, como el presidente de una república rusa, que es la única república del mundo que, bueno, rusa al menos, porque sí, que es de confesión budista, y este señor es multimillonario, es presidente de la Federación Mundial de Ajedrez desde hace muchísimos años, y él no solo ha dicho que existen los ovnis, sino que él ha sido abducido y ha contado toda una serie de cosas. Pero junto a él hay un montón de gente, entre otros un ex primer ministro de defensa canadiense que también se ha lanzado muy a fondo. Pero además de él, ex ministros de defensa británicos y de otros países han dicho lo mismo, que no solo existen los ovnis y son extraterrestres, sino que los gobiernos ocultan la verdad. Por otro lado, científicos. Nunca antes, recuerden que desde hace muy poco, estábamos viendo, hasta hace muy poco, que se ponía en duda la existencia de vida en otros mundos. Este año pasado ha sido una avalancha de descubrimientos que nos han llevado finalmente a decir, al menos sabemos que hay un sistema solar en el cual puede haber vida. O sea, se ha llegado a detectar eso. Incluso se dijo que de ahí se había captado 2 años atrás una señal por radio misteriosa, aunque luego eso se ha discutido. Pero piensen ustedes, sobre todo los que lean un poco y vean en internet muchos vídeos, los científicos más famosos en este momento, más populares en habla inglesa, son Stephen Hawking. O sea, ¿lo conocen ustedes? Pues bien, Stephen Hawking ha declarado que deberíamos estar preparados ante un posible contacto con extraterrestres y eludirlo porque podrían tener intenciones agresivas. Otro muy famoso es el gran biólogo, autor de la teoría de los memes, que ha sido el impulsor de esa campaña atea
o cuanto menos agnóstica, pero en los autobuses, que dice: probablemente Dios no exista, por lo tanto, sé feliz. Pues bien, ese señor, en una entrevista televisiva, le preguntaron sobre el diseño inteligente. Saben ustedes que los creacionistas hablan de la creación, pero como ya no pueden, hablan de que hay un diseño inteligente. La vida es resultado de un diseño inteligente. Y él dice: acepto directamente la posibilidad de que en una época remota, en otro rincón del universo, una civilización haya evolucionado hasta de forma darwinista, es decir, de la forma que aceptan los evolucionistas, y hasta alcanzar un nivel muy elevado, y esa civilización haya traído la vida a la Tierra, haya traído el ADN a la Tierra. Y le pregunta al entrevistador: ¿quiere decir que ha habido una nave extraterrestre que aterrizó y trajo el ADN? Dice: sí, me parece la única posibilidad, porque el ADN es demasiado frágil para haber cruzado el espacio interestelar por los medios naturales sin dañarse. Pero de repente salió, poco después en otra entrevista, uno de los dos que descubrieron el ADN y recibieron el premio Nobel por el ADN, que es Francis Crick. Yo conocí a su compañero, a Watson. Eran dos personajes excepcionales, bueno, geniales hasta decir basta. Les contaré, entre otras anécdotas, que el ADN, que es uno de los descubrimientos más importantes del siglo, que es lo que posibilita toda la revolución en la genética, lo descubrieron cuando estaban haciendo un viaje con LSD. Entonces, en LSD vieron unas espirales, el uno veía, pero además coincidieron, uno veía unos gusanos, el otro una serpiente, y se pusieron a investigar y descubrieron la doble hélice. Pues bien, estos le han echado, como son bastante pasotas, han hecho muchas declaraciones muy interesantes. Pero, como por ejemplo dijo Watson en una entrevista que le hice, me respondió, me dijo directamente: entre los premios Nobel hay tanto porcentaje de estúpidos o subnormales como entre el resto de la población. Claro, por no decir un poco más, porque el ego todavía les estupidiza un poco más. Bueno, la cuestión es que Francis Crick recordó: cuidado, es que esa teoría se llama teoría de la panspermia dirigida, y ya la propuse yo hace 20 años, efectivamente. Yo tengo un libro de Francis Crick en el cual él detalla que la única posibilidad de que el ADN llegara a la Tierra es a bordo de una nave extraterrestre y que fue sembrado en el pasado. Así podríamos seguir. Otro, Paul Davies. ¿Quién conoce a Paul Davies? Por favor, ¿ha leído algún libro suyo? Es uno de los grandes divulgadores y es muy interesante, tiene una sección de divulgación mensual. Bien, para que se hagan una idea, Paul Davies, hay dos personajes que serían los posibles nuevos Carl Sagan en Estados Unidos. Uno es Paul Davies, menos mediático, pero es una de las máximas autoridades en las que confían el gobierno americano, o sea, el máximo en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Él no solo había dicho en el pasado que lo más probable, que era un poco absurdo buscarles con comunicaciones de radio, porque era como utilizar el tam-tam, y que haría falta buscar otro tipo de mensajes que nos hubieran dejado, como por ejemplo un mensaje inscrito en el ADN, para que cuando alcanzáramos ese punto de desarrollo tecnológico capaz de llegar a las entrañas del ADN, descubriríamos el mensaje de nuestros creadores, o al menos de nuestros ingenieros. Él dijo eso, pero es que recientemente las declaraciones que ha hecho han sido muy rotundas a favor de las visitas, de la inminencia de visitas extraterrestres. Y el otro es un científico, hijo de japoneses, también muy famoso, y perdón que se me ha ido absolutamente el nombre, es uno de los descubridores de la teoría de las supercuerdas, con Michio Kaku. Alguien me lo ha dicho, había venido. Cierto, ¿no? Alguien me lo ha comentado. Sí, y me vino al mismo tiempo. Michio Kaku es un experto en hiperdimensiones, o sea, es uno de los máximos expertos en universos paralelos, pero es una figura científica tremenda. Tiene 2 programas de radio de una audiencia de divulgación tremenda. Y él ha dicho claramente en un debate sobre los informes de la Fuerza Aérea Británica que está firmemente convencido de que
somos visitados por seres extraterrestres. Pero además ha dado una definición de civilizaciones, de los niveles de civilización, sumamente interesante, que sin decirlo sugiere que grandes fenómenos que están ocurriendo, él habla civilizaciones de nivel 0 como la nuestra, que todavía no han alcanzado un dominio de la Tierra, civilizaciones de nivel 1 que han dominado la Tierra con todas sus fuentes energéticas, como es controlar y manejar la energía volcánica, la energía de los mares, la energía de los terremotos, etcétera. Civilizaciones de nivel 2, les sintetizo mucho, que son aquellas que han logrado manejar todas las energías y las fuerzas de su sistema estelar, de su sistema solar, y son capaces de utilizar el Sol y todo lo demás para teletransportarse, por ejemplo, a través de túneles interdimensionales, o para propulsarse, y para cosas inimaginables, y civilizaciones de nivel 3 que tienen un dominio galáctico y que son no solo capaces de utilizar, sino de llevar a cabo una ingeniería galáctica. Y esto realmente estaría yendo en la línea de revelaciones que se han hecho durante el último año y el anterior. Por ejemplo, varios físicos que han trabajado para la NASA, que han sacado un libro hablando de los Ringmakers de Saturno, de los hacedores de anillos de Saturno, que han demostrado la existencia de una serie de tubos que suponen que son inmensas naves que están en torno a los anillos de Saturno y que se ve como haciendo modificaciones, pero que se han visto no solo ahí, sino en otros lugares. Bien, les decía que lo más interesante con el tema OVNI es la intensificación de la actividad. Esa intensificación se volvió realmente brutal un día del que todos ustedes han oído hablar. Ese famoso día en el que en Nueva York mucha gente empezó a mirar al cielo y, según los medios de desinformación, lo que vieron eran globos. Bueno, resulta que ese día mucha gente en Nueva York vio ovnis. Y luego nos dicen, no, han sido globos de un colegio. No, y aquí, que somos más listos que nadie, son los globos de Gallardón. Que es que los tenían allí, todos sabemos que tenían globos allí en la... Claro, en Broadway. Los habían soltado. Y claro, los americanos, que son tan tontos, estuvieron todo el rato viendo los globos. Pero no solo eso. El grado de estupidez de los norteamericanos y de sus controladores aéreos les llevó al punto de cerrar los 3 aeropuertos durante 1 hora, de desalojar a todo el personal del único centro del control de los 3 aeropuertos. Pero luego, cuando se dieron cuenta de que todo ese caos, que era algo extraño, era producido por globos, no iban a quedar en ridículo, y dieron la explicación de que había habido una emanación de un gas misterioso. Pero bueno, el tema es resuelto, es decir, hubo globos. Lo que ocurre es que los globos de Gallardón eran realmente inteligentes e interesantes, y eran de una calidad extraordinaria. Esa noche